Un magnate encuentra a una niña bajo la lluvia y la lleva a su casa. Al regresar, una ambulancia lo espera y le informan que la niña estuvo desaparecida por una década. Era una noche oscura, y la lluvia golpeaba con furia el parabrisas del lujoso automóvil de Víctor Vázquez, un empresario de éxito conocido por su fortuna, mas no por sus relaciones. En su rostro, los años de triunfos vacíos y soledad se reflejaban como una sombra constante. Mientras sus manos firmes sostenían el volante, sus pensamientos viajaban a momentos de silencio, a salas de reuniones interminables, y a un hogar que, aunque grande y lujoso, siempre parecía más un museo que un lugar donde alguien realmente viviera. El motor rugía con suavidad mientras avanzaba por las calles vacías. Las luces titilantes de la ciudad apenas lograban abrirse paso entre la tormenta. Cada esquina parecía desprovista de vida, y la ciudad, usualmente vibrante, estaba ahora sumida en un estado de abandono bajo la cortina de agua. Los limpiaparabrisas luchaban por mantener el vidrio despejado, y mientras su mirada cansada seguía la ruta, algo captó su atención. A la distancia, en la penumbra del parque, había una figura pequeña, inmóvil. Víctor frunció el ceño, y su pie lentamente presionó el freno. El auto se detuvo en silencio, mientras sus ojos se fijaban en lo que parecía ser una niña, completamente sola, sentada en un banco bajo la tormenta, su silueta vulnerable e indefensa. La curiosidad, mezclada con una inquietud creciente, lo impulsó a salir del auto. La lluvia golpeó su abrigo de inmediato, empapando su cabello y sus hombros. Caminó hacia ella, intentando comprender por qué una niña estaría sola en una noche como aquella. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó que la niña, vestida con una simple camiseta empapada, no parecía asustada, sino más bien perdida en sus propios pensamientos, ajena al aguacero que la cubría. ¿Estás bien?, preguntó, su voz firme pero llena de una preocupación genuina que rara vez mostraba. La niña no respondió. Sus ojos, oscuros y profundamente vacíos, se levantaron lentamente para encontrarse con los de Víctor. No hubo miedo en su mirada, pero tampoco consuelo. Víctor se agachó a su lado, sintiendo cómo la lluvia corría por su rostro y por su ropa. No deberías estar aquí afuera, donde están tus padres, insistió, esta vez con un tono más suave. La niña siguió en silencio, sin moverse, sin reaccionar. Víctor sintió un nudo formarse en su estómago. Algo no estaba bien. El parque, la noche, la niña, todo parecía formar parte de un cuadro que no lograba descifrar. Víctor permaneció agachado frente a la niña, con la sensación de que algo dentro de él lo empujaba a actuar. No entendía por qué, pero había una urgencia que lo obligaba a protegerla, como si aquel momento fuera más que una simple coincidencia. Observó el agua correr por el rostro inexpresivo de la niña, su pelo oscuro pegado a la piel pálida. Ninguna reacción, ni siquiera un parpadeo ante la lluvia torrencial. «Ven conmigo, te sacaré de aquí», dijo Víctor, intentando sonar calmado aunque una extraña inquietud comenzaba a crecer en su pecho. Se levantó despacio y le tendió la mano. La niña, sin decir una palabra, aceptó la ayuda con una lentitud casi calculada. Sus dedos fríos y delicados tocaron los de Víctor, y en ese momento él sintió un escalofrío que no tenía que ver con el clima. Algo en ese contacto lo perturbó, como si una carga invisible pasara entre ellos. «Vamos, te llevo a un lugar seguro», añadió, mientras comenzaba a guiarla hacia el coche. Con la misma calma inquietante, la niña caminó a su lado. Su pequeña figura empapada parecía aún más frágil bajo la luz tenue de los faroles. Al abrir la puerta del auto, ella subió sin dudar, sin preguntar, sin siquiera mirar a su alrededor. Se acomodó en el asiento trasero, con las piernas recogidas y los ojos fijos en el vacío, como si la tormenta que rugía afuera no existiera. Víctor cerró la puerta tras ella y dio la vuelta al auto, intentando sacudirse la sensación de irrealidad que lo envolvía. Al ponerse al volante de nuevo, miró por el retrovisor. La niña seguía sentada, inmóvil, como una estatua, con el agua goteando de su pelo y su ropa, formando pequeños charcos en el asiento de cuero. Encendió el coche y, sin saber muy bien por qué lo hacía, condujo hacia su casa. La mansión estaba a varios kilómetros de distancia, en una zona tranquila y apartada de la ciudad. Durante el trayecto, el silencio dentro del auto era casi tan pesado como la lluvia que golpeaba el techo. Ninguno de los dos hablaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente, rompiendo el tenso mutismo. Giró ligeramente la cabeza, esperando alguna reacción de la niña. Nada. Ni una palabra, ni un gesto. Solo la misma mirada vacía. Víctor sintió un leve malestar en el estómago.
Algo en la forma en que ella se comportaba le hacía cuestionarse su propia decisión. Había sido un acto impulsivo, irracional. ¿Qué estaba haciendo llevando a una niña desconocida a su casa sin saber absolutamente nada de ella? Pero al mismo tiempo, no podía dejarla sola en ese parque oscuro y solitario. Mientras se acercaban a los grandes portones de su propiedad, el malestar de Víctor no hacía más que crecer. El silencio que provenía del asiento trasero lo inquietaba cada vez más, y la sensación de que había algo profundamente extraño en aquella niña se volvía más fuerte con cada kilómetro que recorrían. Al detenerse frente a la mansión y apagar el motor, miró de nuevo por el retrovisor. La niña estaba exactamente en la misma posición. Víctor tomó aire, su mente llena de preguntas sin respuesta, y salió del coche, sin imaginar lo que le esperaba dentro de su propia casa. Al bajar del coche, la lluvia caía aún con fuerza, pero Víctor apenas la notaba. Estaba absorto en sus pensamientos, intentando entender por qué había llevado a esa niña a su casa, una decisión que ya empezaba a cuestionar. La abrió la puerta trasera, y la niña bajó sin emitir un sonido, sin mirar alrededor, solo siguiéndolo con aquella calma inquietante. Entraron juntos a la mansión, un espacio amplio, moderno y frío, decorado con lujo pero sin calidez. La luz suave iluminaba el mármol del suelo, los cuadros abstractos en las paredes, y las escaleras que llevaban a los cuartos en el piso superior. Víctor, con la voz entre la amabilidad y la incomodidad, dijo: «Puedes quedarte aquí por esta noche. Te mostraremos tu habitación». La niña no respondió, apenas levantó los ojos un momento, pero sin expresar ninguna emoción. Víctor la guió por los pasillos silenciosos, sus pasos resonaban sobre el mármol, mientras la niña caminaba detrás, casi como una sombra. La llevó hasta una de las habitaciones de huéspedes, una habitación cálida y cómoda, con una cama grande y cobertores de lana. A pesar de la belleza del lugar, la niña no mostró ningún interés. «Esta será tu cama. Puedes dormir tranquila. Mañana veremos qué hacer, ¿de acuerdo?». Víctor intentó sonar tranquilizador, pero una sensación de inquietud le atravesaba el cuerpo. La niña se sentó en el borde de la cama, mirando el suelo. Víctor, después de un momento de duda, apagó la luz suavemente y cerró la puerta, dejándola sola. Mientras bajaba las escaleras, no pudo evitar notar cómo un escalofrío le recorría la espalda. Esa noche, Víctor apenas pudo dormir. Las imágenes de la niña sola bajo la lluvia y su comportamiento extraño rondaban en su mente. Algo no encajaba. ¿Por qué no decía nada? ¿Qué le había pasado? Y sobre todo, ¿quién era realmente? A la mañana siguiente, se levantó temprano. Después de arreglarse, caminó por los pasillos hasta la habitación de la niña. Al abrir la puerta con cuidado, la encontró exactamente donde la había dejado, sentada en el borde de la cama, vestida con la misma ropa, con los ojos fijos en la ventana, observando el exterior con una calma perturbadora. «Buenos días», dijo Víctor, intentando sonar optimista. «He preparado algo de desayuno». La niña, sin embargo, no respondió. No se movió ni un centímetro de donde estaba. Su mirada seguía perdida, como si nada de lo que ocurría a su alrededor le afectara. Víctor comenzó a preocuparse aún más. La imagen de la niña, tan tranquila y tan ajena, era inquietante. Se acercó un poco más y volvió a hablar. «¿Quieres bajar? No has comido nada desde ayer». Finalmente, la niña giró lentamente la cabeza hacia él, pero su rostro seguía sin expresión. No había miedo, ni curiosidad, ni siquiera gratitud. Solo vacío. Víctor sintió una oleada de malestar que no lograba comprender. Era como si la niña estuviera ahí físicamente, pero su mente estuviera en otro lugar, en algún lugar inalcanzable. La sensación de irrealidad y misterio en torno a ella solo crecía. Era imposible ignorar que algo profundamente anormal sucedía con aquella niña. Víctor dio un paso atrás, intentando disimular su inquietud. «Bajaré al comedor, estaré allí si necesitas algo». Pero, en el fondo, sabía que no habría respuesta. Giró sobre sus talones y se dirigió lentamente hacia la escalera, sintiendo el peso de la mirada de la niña sobre su espalda, un peso que lo hacía dudar cada vez más de su decisión de haberla traído a su casa. Víctor salió de su casa aquella mañana sintiéndose inquieto, con la imagen de la niña siempre presente en su mente. A lo largo de la reunión a la que asistió, su concentración se vio afectada por la preocupación de lo que había dejado atrás. Mientras sus colegas discutían sobre negocios, su mente vagaba de regreso a la mansión, a la niña que seguía sin decir una palabra.
Algo no encajaba, y Víctor lo sabía, aunque no podía explicar qué era. Al terminar el día de trabajo, Víctor condujo de regreso a su hogar. A medida que se acercaba a la mansión, notó algo inusual a la distancia. Al principio, pensó que se trataba de una ilusión óptica, pero a medida que se aproximaba, la realidad lo golpeó con fuerza. Luces rojas y azules parpadeaban en la entrada de su casa, reflejadas en las paredes de la imponente construcción. Ambulancias y patrullas de policía estaban estacionadas desordenadamente frente a su hogar, y un grupo de oficiales y paramédicos se movía frenéticamente en todas direcciones. Víctor frenó bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. Algo terrible había ocurrido. Salió del coche de inmediato, sin siquiera cerrar la puerta tras él, y se dirigió hacia el grupo de personas que se había congregado cerca de la entrada. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, su voz mostrando más ansiedad de la que pretendía. Uno de los policías, un hombre alto y corpulento, se acercó a él con la expresión seria. Señor Vázquez, necesitamos hablar con usted, dijo, mirándolo de una forma que a Víctor no le gustó en absoluto. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué hay ambulancias en mi casa? Víctor intentaba mantener la compostura, pero la tensión en el aire era palpable. El oficial respiró hondo antes de responder. La niña que trajo aquí, Ana, está desaparecida desde hace 10 años. Su desaparición fue ampliamente investigada en su momento, y su caso fue uno de los más conocidos de la región. Víctor se quedó en silencio por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. 10 años. ¿Esa niña, Ana, había estado perdida durante todo ese tiempo? ¿Cómo era posible? La confusión y el shock se entremezclaban en su mente, pero antes de que pudiera reaccionar, el oficial continuó. Lo que es más preocupante es que ahora usted es nuestro principal sospechoso. Esas palabras cayeron como una losa sobre Víctor. La incredulidad lo invadió por completo. Sospechoso, eso es ridículo. Yo solo la encontré anoche, estaba sola en el parque, bajo la lluvia. La traje aquí para protegerla. No tengo nada que ver con su desaparición, intentó defenderse, aunque podía sentir que sus palabras caían en oídos sordos. Entendemos que usted afirma haberla encontrado, pero las circunstancias son muy extrañas, señor Vázquez. 10 años es mucho tiempo, y para que ella aparezca justo en su propiedad. Debemos investigar todas las posibilidades. El tono del oficial era firme, pero en el fondo, Víctor sentía que ya lo habían condenado. Mientras el caos reinaba a su alrededor, Víctor trató de asimilar todo lo que estaba sucediendo. Su casa, normalmente un refugio silencioso, se había convertido en el epicentro de un drama inesperado, y ahora él, el hombre que había intentado ayudar a una niña perdida, se encontraba en el centro de una investigación criminal. Ana, una niña cuyo nombre ni siquiera había sabido hasta ese momento, era la clave de un misterio mucho más profundo de lo que jamás habría imaginado. Los paramédicos entraban y salían de la mansión, y mientras tanto, más preguntas surgían en la mente de Víctor. ¿Cómo había terminado Ana en ese parque? ¿Por qué no había dicho nada sobre su identidad? Y, lo más importante, ¿qué le había sucedido durante esos 10 años de ausencia? Necesitamos que venga con nosotros para responder algunas preguntas en la comisaría, dijo el oficial, sacándolo de sus pensamientos. Hola. Si te está gustando esta historia, no olvides dejarnos un comentario con la palabra adopción, dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas más relatos emocionantes como este. Tu apoyo es muy importante. Víctor se encontraba sentado en una fría sala de interrogatorios. Las paredes de hormigón gris y el tenue zumbido de la luz fluorescente solo aumentaban su sensación de claustrofobia. Había intentado, durante las últimas 2 horas, relatar con detalle todo lo que había ocurrido, cómo había encontrado a Ana sola bajo la lluvia, cómo la había llevado a su casa para protegerla, y cómo no tenía la menor idea de su verdadera identidad. Pero sus palabras parecían chocar contra una pared invisible, rebotando sin generar impacto alguno en los oficiales que lo interrogaban. El detective encargado, un hombre de mediana edad con una expresión seria y ojos que parecían escudriñar hasta el último rincón de la mente de Víctor, permanecía imperturbable. Había escuchado la misma historia varias veces, pero la sospecha en su rostro no desaparecía. Señor Vázquez, quiero creer en su versión de los hechos, pero la situación es muy extraña. Una niña desaparecida por 10 años no aparece de la nada, justo en la puerta de un hombre como usted, sin ninguna razón aparente. ¿No lo ve?, preguntó el detective, con una ceja levantada en una expresión de escepticismo controlado. Víctor respiró hondo, intentando mantener la calma. Ya le he dicho todo lo que sé.
No tengo nada que ver con su desaparición. Solo la encontré. Estaba sola, empapada, simplemente no podía dejarla allí. Ellie Breaux se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa. ¿Y no le parece extraño que esa misma niña, después de 10 años de estar desaparecida, no haya dicho absolutamente nada sobre lo que le ocurrió? Víctor tragó saliva. Sabía que todo aquello parecía increíble, pero era la verdad. No tenía nada más que añadir. No lo sé, no sé por qué no ha hablado. Apenas ha dicho unas pocas palabras desde que llegó. El detective lo miró fijamente, como si estuviera esperando que Víctor dijera algo más, algún detalle incriminatorio que aún no había revelado. Entonces, como si recordara algo crucial, el oficial hizo una pausa y deslizó una carpeta con fotografías frente a Víctor. Esta mañana, la niña habló. Dijo algo muy interesante. El detective abrió la carpeta, mostrando imágenes de Ana cuando era más joven, antes de su desaparición, su rostro infantil lleno de vida y energía, en contraste con la figura pálida y silenciosa que Víctor había llevado a su casa. Víctor frunció el ceño, mirando las fotos sin comprender. ¿Qué dijo?, preguntó finalmente, sintiendo como una nueva ola de ansiedad comenzaba a crecer dentro de él. El detective lo observó detenidamente antes de hablar. Ella dijo, yo sabía que usted volvería por mí, punto. Esas palabras cayeron sobre Víctor como un golpe seco. Su mente se quedó en blanco por un instante. ¿Qué significaba eso, volver por ella? ¿Cómo podía Ana pensar que él tenía algo que ver con su desaparición? La confusión lo envolvió por completo, y por primera vez, el miedo comenzó a instalarse en su interior. No tiene sentido, murmuró Víctor, casi para sí mismo. No la conocía antes de esa noche. Nunca la había visto en mi vida, ¿por qué diría eso? Ellie Breaux se levantó lentamente de la silla, rodeando la mesa con una calma que solo aumentaba la tensión en la sala. Esa es exactamente la pregunta que estamos tratando de responder, señor Vázquez. Porque lo que ella dice, sugiere que usted no es tan desconocido para ella como afirma. Víctor sacudió la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Están equivocados, no puede ser, nunca antes la había visto. Algo le pasó, algo le hicieron, pero no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba parecía hundirlo más en el abismo de sospechas. El Breaux no lo creía. Y lo que era peor, esa única frase de Ana ahora lo colocaba directamente en el centro de una investigación que solo parecía complicarse con cada minuto que pasaba. Mientras el detective dejaba la sala, Víctor se quedó solo, atrapado en sus pensamientos. La imagen de Ana, sentada en el borde de la cama aquella mañana, con su mirada vacía y sus palabras desconcertantes, lo perseguía. ¿Qué quería decir Ana con volvías por mí? ¿Qué había sucedido realmente en esos 10 años? Víctor salió de la sala de interrogatorios completamente aturdido. Las palabras del detective seguían retumbando en su mente, yo sabía que usted volvería por mí. Aquella frase resonaba en sus pensamientos una y otra vez, pero no encontraba ninguna lógica. La confusión lo asfixiaba, y lo peor de todo era que Ana parecía conocerlo de alguna forma que él no podía comprender. De vuelta en su mansión, Víctor se sentía desorientado. La casa, que antes le proporcionaba una sensación de control y estabilidad, ahora parecía un lugar frío y extraño. Caminaba por los pasillos en silencio, tratando de encontrar respuestas a lo que estaba ocurriendo, por qué Ana pensaba que él había vuelto por ella, qué le habían hecho a esa niña en los 10 años que estuvo desaparecida. Decidido a limpiar su nombre y desentrañar el misterio, Víctor comenzó a revisar los documentos de su archivo personal. Tenía la esperanza de que, de alguna manera, encontraría una pista que lo exonerara, algo que le explicara por qué estaba siendo vinculado a una niña que no recordaba haber conocido. Se sumergió en montones de papeles, registros antiguos de sus negocios, donaciones a caridades y contratos firmados hace años. Una tarde, mientras revisaba uno de los archivos más antiguos que tenía guardado en una caja olvidada en su oficina privada, encontró algo que lo paralizó. Era un documento de adopción incompleto, fechado de hacía más de 10 años. Su nombre estaba allí, claramente impreso en el formulario, y lo que fue aún más perturbador, el nombre de la niña era Ana. Víctor se quedó inmóvil, incapaz de comprender lo que tenía delante. Había intentado adoptar a Ana hace 10 años, ¿por qué no recordaba absolutamente nada de ese proceso? El formulario parecía legítimo, con su firma y todos los detalles correctos, pero su mente estaba en blanco. No tenía ni una sola memoria de ese evento. Era como si esa parte de su vida hubiera sido borrada por completo. Cerró los ojos,
tratando de recordar. Buscó en los recovecos más profundos de su mente, pero no había nada. Solo un vacío oscuro y aterrador. Abrió de nuevo los ojos, mirando el documento, cada vez más inseguro de su propia sanidad. ¿Cómo era posible que hubiera olvidado algo tan importante? En un intento desesperado por obtener más respuestas, Víctor llamó a uno de sus antiguos abogados, un hombre mayor que había manejado varios de sus asuntos personales en el pasado. Cuando finalmente se pusieron en contacto, Víctor no perdió tiempo en explicar la situación. Enrique, necesito que revises algunos documentos para mí. Hay algo relacionado con una adopción hace 10 años. El nombre de la niña es Ana. ¿Recuerdas algo sobre esto? Víctor hablaba con urgencia, incapaz de contener la ansiedad que lo invadía. El abogado guardó silencio por un momento antes de responder. Ana, sí, recuerdo que hubo un intento de adopción, pero fue muy breve. Nunca llegó a completarse. Después de un tiempo, abandonaste la idea. Nunca supe por qué. Víctor sintió como la presión en su pecho aumentaba. ¿Y por qué no lo recuerdo? Enrique, no tengo ni una sola memoria de haber intentado adoptar a esa niña. Es como si todo eso hubiera desaparecido de mi mente. Enrique vaciló antes de responder, su voz cargada de preocupación. Eso es lo extraño, Víctor. Todo el proceso fue muy irregular. En su momento, no pensé mucho en ello, pero ahora que lo mencionas, hubo ciertas partes del proceso que no parecían del todo transparentes. Quizá deberíamos investigar más a fondo. Víctor colgó el teléfono con el corazón acelerado. Algo oscuro se escondía en su pasado, algo que no podía recordar, pero que ahora amenazaba con arruinar su vida. ¿Había sido manipulado de alguna manera? ¿O estaba perdiendo la cabeza? Las dudas lo atormentaban mientras trataba de recomponer las piezas de un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Víctor, cada vez más atrapado en el laberinto de su mente, apenas había dormido desde que descubrió el documento de adopción. El peso de la verdad, o la falta de ella, lo estaba aplastando. Las preguntas se acumulaban sin respuestas claras. ¿Cómo era posible que hubiera intentado adoptar a Ana y no recordara nada? ¿Qué había sucedido realmente durante esos años? Sumido en estos pensamientos, Víctor recibió una llamada inesperada una mañana. La voz al otro lado del teléfono era firme y tranquila. Señor Vázquez, soy Elena Marín. Soy psicóloga y necesito hablar con usted sobre algo muy importante relacionado con Ana. ¿Podemos vernos hoy? Es urgente. Víctor dudó por un instante. La propuesta sonaba demasiado conveniente, pero la situación en la que se encontraba no le dejaba otra opción. ¿Cómo sabe de Ana?, preguntó, tratando de mantener el control en la conversación. Todo será explicado cuando nos encontremos, señor Vázquez. Pero créame, esto no puede esperar. Hay cosas que usted debe saber. Me reuniré con usted en su mansión dentro de 1 hora. Antes de que Víctor pudiera responder, la línea se cortó. Se quedó mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de desconfianza y esperanza. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué sabía realmente sobre Ana y su conexión con él? 1 hora después, tal como prometió, Elena Marín llegó a la mansión de Víctor. Era una mujer de mediana edad, con el cabello oscuro recogido en un moño, y unos ojos profundos que parecían haber visto más de lo que cualquiera debería. Su porte era tranquilo, pero en sus movimientos había una determinación que no se podía ignorar. Víctor la recibió en su despacho, intentando no mostrar su creciente ansiedad. Señora Marín, espero que esta reunión tenga respuestas claras. Estoy en un punto en el que no puedo soportar más enigmas. Elena asintió suavemente, tomando asiento frente a él. Lo entiendo, señor Vázquez. Lo que voy a decirle puede sonar increíble, pero es la verdad. Ana es parte de algo mucho más grande y oscuro de lo que imagina. Víctor frunció el ceño, escuchando atentamente. ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene que ver conmigo? Elena respiró hondo antes de empezar. Hace más de 1 década, trabajé en una clínica psicológica muy particular. No era un lugar ordinario. Los pacientes, en su mayoría, eran niños. Niños que habían pasado por situaciones traumáticas, pero lo que me perturbó fue que muchos de ellos tenían recuerdos fragmentados, confusos, como si alguien hubiera interferido en sus mentes. Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Está diciendo que manipularon sus recuerdos? Exactamente. Descubrí que detrás de esa clínica había una organización secreta.
Ellos se especializaban en manipular la mente de los niños y, a veces, también de los padres adoptivos. Realizaban experimentos psicológicos bajo el pretexto de la terapia. No sé exactamente cuál era su propósito final, pero era evidente que no era ético, y mucho menos legal. Víctor intentó procesar la información. ¿Y qué tiene eso que ver con Ana o conmigo? Elena lo miró con seriedad. Ana fue uno de esos niños. Ella pasó por varios de esos procedimientos antes de desaparecer. No sé todos los detalles, pero es muy probable que usted también haya sido afectado por ellos. La pérdida de sus recuerdos sobre la adopción de Ana no es una coincidencia. Fue inducida. El mundo de Víctor pareció tambalearse. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen que formaban era aterradora. ¿Cómo pueden borrar los recuerdos de una persona? ¿Por qué harían algo así? Es un proceso complicado y peligroso, respondió Elena, con una voz cargada de gravedad. Implica una mezcla de terapias de choque, hipnosis y drogas experimentales. Lo que buscan es suprimir ciertos recuerdos mientras implantan otros. Es posible que, en algún momento, usted haya sabido algo que ellos no podían permitir que recordara. Víctor sintió una mezcla de ira y desesperación. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se detiene algo así? Elena mantuvo su mirada firme. Primero, tenemos que descubrir exactamente qué sucedió y quién está detrás de todo esto. Hay personas que conocen los detalles, y algunos documentos que podrían revelar más. Pero debe entender que se enfrenta a gente muy poderosa. Esto no será fácil. Víctor asintió lentamente, sabiendo que estaba a punto de adentrarse en un terreno extremadamente peligroso. Entonces, ¿por dónde empezamos? Elena mantuvo la mirada fija en Víctor, midiendo cuidadosamente cada palabra antes de continuar. Sabía que lo que estaba a punto de decirle iba a sacudirlo profundamente. Víctor, comenzó con voz firme pero suave, lo que te voy a contar es difícil de aceptar, pero es la única explicación para lo que está sucediendo. Hace más de 10 años, intentaste adoptar a Ana. Fue un proceso largo, pero en algún punto te acercaste demasiado a la verdad de lo que estaba ocurriendo detrás de la fachada de la organización. Descubriste algo que no debías haber sabido. Víctor frunció el ceño, incrédulo. ¿Adoptar a Ana? Su mente no lograba reconciliar esa información con su realidad. ¿Cómo era posible que no recordara nada de eso? Su respiración se aceleró ligeramente mientras sus pensamientos se enredaban. ¿Qué descubrí?, preguntó finalmente, con voz contenida. Elena suspiró y continuó, la organización estaba utilizando el proceso de adopción como una pantalla para sus verdaderas actividades. Experimentaban con niños como Ana, manipulando sus mentes con técnicas psicológicas avanzadas. Ellos alteraban sus recuerdos, borraban partes de sus vidas y, en algunos casos, implantaban nuevas memorias para cumplir sus objetivos. Tú, sin saberlo, comenzaste a desvelar su esquema, y eso te convirtió en una amenaza. Víctor sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Era una amenaza, pero no entendía por qué, ni cómo había terminado involucrado en algo tan oscuro. Elena prosiguió, con un tono aún más grave, cuando te diste cuenta de lo que estaba ocurriendo, intentaste detener la adopción y denunciar lo que sabías. Pero ellos no podían permitirlo. Así que, en lugar de eliminarte físicamente, optaron por una solución más conveniente, borraron tus recuerdos de todo el proceso. Para ti, nunca existió la adopción, nunca hubo una conexión con Ana. Borraron mis recuerdos. La idea sonaba absurda y aterradora. ¿Cómo es posible que alguien pueda borrar una parte de mi vida sin que yo lo sepa? Utilizan una combinación de drogas experimentales y técnicas psicológicas de manipulación profunda. Es complicado, pero efectivo. No eres el primero, ni serás el último al que le hayan hecho esto. Y es por eso que ahora no recuerdas nada. Sin embargo, cometieron un error, porque ahora Ana ha reaparecido, y tú eres el principal sospechoso. Víctor golpeó suavemente la mesa con el puño cerrado, intentando contener la frustración. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me incriminarían si ya lograron que olvidara todo? ¿Cuál es el objetivo ahora? Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en los de Víctor. Te están usando como un peón, Víctor. Como alguien en quien cargar toda la culpa si las cosas salen mal. Te convirtieron en el bode expiatorio de todo este esquema. Si alguien empieza a hacer demasiadas preguntas, tú serás la respuesta fácil, un hombre poderoso con recursos, intentando ocultar un pasado oscuro. Todo encaja en su narrativa.
De hecho, ya lo están haciendo al involucrarte en el caso de Ana. Víctor sintió un nudo en la garganta. La sensación de ser manipulado, de no tener control sobre su propia vida, lo ahogaba. Entonces, ¿todo esto es solo una manera de encubrir sus crímenes? Elena asintió. Exactamente. Y no es la primera vez que lo hacen. Lo que te está sucediendo ya ha pasado antes, y si no hacemos algo rápido, te quedarán pocas opciones. Su objetivo es que toda la atención se centre en ti, mientras ellos continúan operando desde las sombras. Víctor se quedó en silencio, asimilando cada palabra. Había sido manipulado desde el principio, y su vida entera parecía haber sido moldeada por manos invisibles que jugaban con su destino. Miró a Elena, con una mezcla de desesperación y determinación. ¿Cómo podemos detenerlos? No pienso seguir siendo parte de este juego macabro, dijo con los dientes apretados, mientras su mirada se volvía más intensa. Elena respiró hondo. Tenemos que ir más allá de lo que sabes. Necesitamos pruebas, documentos, registros que confirmen lo que han hecho. Sin eso, estarás solo contra un enemigo que controla todo. Y hay personas dentro de la organización que saben más de lo que aparentan. Víctor sabía que no podía confiar en nadie más que en Elena, y que el tiempo se estaba agotando. Con la policía siguiéndole los pasos y la prensa voraz creando titulares sensacionalistas sobre él, se encontraba en el centro de una tormenta mediática que amenazaba con destruir lo poco que quedaba de su vida. Pero no podía detenerse ahora. La verdad estaba cerca, y estaba decidido a desenmascarar a quienes lo habían convertido en el chivo expiatorio de una conspiración tan retorcida. Después de su conversación con Elena, Víctor contactó a uno de los mejores detectives privados que conocía, alguien con la experiencia y los recursos necesarios para moverse en las sombras sin dejar rastro. Eduardo Hernández, un exagente de inteligencia con un historial impecable de casos resueltos, accedió a ayudarlo. Juntos, comenzaron a trazar un plan para recopilar pruebas, investigar a los miembros de la organización, y sobre todo, proteger a Ana, quien seguía siendo un peón crucial en todo el juego. Una tarde, mientras se reunían en un lugar discreto fuera de la ciudad, Víctor dejó claras sus intenciones. No podemos permitir que continúen con esto. Necesito saber quién está detrás, y sobre todo, necesito limpiar mi nombre. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, dijo, con la determinación brillando en sus ojos. Eduardo asintió. Lo primero que debemos hacer es rastrear a los antiguos empleados de la clínica. Alguien tiene que saber algo más. Y hay que moverse rápido. La policía y los medios no van a parar hasta que te derrumben por completo. Elena, que había estado en silencio, intervino. Conozco a algunas personas que podrían estar dispuestas a hablar, pero están asustadas. Necesitamos garantizar la seguridad y asegurarnos de que no sean rastreadas por la organización. Esto no va a ser fácil. Durante los días siguientes, Víctor, Elena y Eduardo se sumergieron en una investigación clandestina, que los llevó a lugares oscuros y peligrosos. Se encontraron con excolaboradores de la clínica, personas que habían sido silenciadas por el miedo, y poco a poco, comenzaron a juntar las piezas del rompecabezas. Documentos antiguos, registros de experimentos, y testimonios desgarradores de familias que habían sido destrozadas por la manipulación mental de la organización, empezaron a salir a la luz. Cada avance que lograban aumentaba la adrenalina en el equipo, pero también la presión. Sabían que la organización los estaba vigilando, y que un solo paso en falso podría significar el fin. Una noche, mientras revisaban unos documentos cruciales en un hotel lejos de la ciudad, Eduardo levantó la vista del archivo que estaba examinando. Víctor, hemos encontrado algo importante, dijo, entregándole una carpeta amarillenta. Estos son los registros de pacientes de la clínica, y aquí están los nombres de varios miembros de la organización, incluidos los médicos que realizaron los procedimientos. Víctor tomó la carpeta con manos temblorosas, sabiendo que tenía en sus manos una parte de la verdad que tanto había buscado. Esto es lo que necesitamos. Con estos documentos, podremos comenzar a exponerlos, murmuró, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sin embargo, justo cuando pensaban que estaban cerca de un avance definitivo, todo cambió. Esa misma noche, mientras el equipo se preparaba para salir del hotel, notaron que un grupo de hombres desconocidos los estaba observando desde un automóvil estacionado cerca. Eduardo reaccionó de inmediato, empujando a Víctor y Elena hacia la salida trasera. Tenemos que irnos, ahora. Nos han encontrado. La adrenalina se disparó mientras corrían hacia el auto de Eduardo, las sombras acechando a cada paso.
Subieron al vehículo y se alejaron a toda velocidad, conscientes de que habían estado a segundos de caer en una emboscada. Elena, respirando con dificultad, miró a Víctor con una expresión de urgencia. Esto solo confirma que estamos cerca de algo grande. No van a detenerse hasta que nos destruyan. Tenemos que estar un paso adelante. Víctor, aún recuperándose del susto, asintió. Ya no podemos retroceder. No hay marcha atrás. Si vamos a desmantelar esta organización, debemos ser más rápidos, más inteligentes. Y sobre todo, debemos mantenernos unidos. Víctor y su equipo estaban cada vez más cerca de la verdad. Tras semanas de investigación y de lidiar con amenazas constantes, finalmente lograron descifrar el oscuro esquema que se ocultaba detrás de las adopciones y los experimentos psicológicos. El rompecabezas que había atormentado a Víctor desde que Ana apareció en su vida comenzaba a tomar forma, pero lo que encontraron fue mucho más aterrador de lo que habían imaginado. Los documentos filtrados y los testimonios recopilados no dejaban lugar a dudas. Lo que parecía ser una red de adopciones benéficas y organizaciones de caridad, en realidad, encubría uno de los experimentos psicológicos más oscuros y retorcidos de los últimos años. Niños como Ana eran adoptados a través de estas organizaciones, bajo la promesa de proporcionarles un hogar estable. Pero, en lugar de eso, eran sometidos a una serie de manipulaciones mentales. Los registros mostraban un patrón claro: los niños eran separados de sus familias biológicas y sometidos a técnicas de modificación de memoria que incluían hipnosis, terapia de choque y drogas experimentales. Elena, con los documentos en la mano, repasaba los nombres de las organizaciones involucradas. Aquí está todo, dijo, con la voz tensa. Estas fundaciones han estado operando durante décadas bajo la fachada de filantropía, recibiendo donaciones millonarias de personas poderosas, políticos, empresarios. Todos ellos están involucrados, cubriendo las operaciones a cambio de beneficios y favores. Víctor frunció el ceño mientras miraba los nombres que surgían en los documentos. Era difícil creer que personas tan influyentes pudieran estar detrás de algo tan siniestro. ¿Cómo es posible que esto haya continuado tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta?, preguntó, incrédulo. Eduardo, el detective privado, se acercó a la mesa con una carpeta gruesa. Controlan todo, desde los medios hasta las autoridades locales. Cada vez que alguien intentaba destapar algo, desaparecía o terminaba con una historia manipulada que desacreditaba cualquier denuncia. Tienen el sistema a su disposición. Los descubrimientos seguían escalando, y con cada nueva pieza de información, la magnitud del peligro se volvía más evidente. Víctor se dio cuenta de que no estaban luchando contra una simple red de tráfico de niños, sino contra una maquinaria bien engrasada, respaldada por algunas de las figuras más poderosas de la sociedad. Elena siguió leyendo en voz alta. Uno de los nombres que aparece repetidamente es el de Fundación Renacer, una supuesta organización benéfica que ofrece apoyo a niños en situación de riesgo. Han sido el rostro público de varias campañas de adopción, pero en realidad, son una de las principales tapaderas de estos experimentos. Víctor sintió que su sangre se enfriaba. Recordaba haber donado grandes sumas a esa misma fundación en el pasado, pensando que estaba haciendo algo bueno. Ahora, se daba cuenta de que había estado alimentando a los mismos monstruos que lo estaban destruyendo. Yo mismo financié parte de esto, murmuró, con una mezcla de horror y culpa. Eso no fue tu culpa, intervino Elena rápidamente, percibiendo la desesperación en la voz de Víctor. Fueron engañosos. Esto es lo que hacen: manipulan a la gente, borran recuerdos, crean una realidad falsa para controlar a todos los involucrados. Y ahora, intentan incriminarte a ti para cubrir sus rastros. Víctor respiró hondo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que ya no podía quedarse quieto. Las vidas de niños inocentes estaban en juego, y si no hacían algo pronto, la red seguiría funcionando, destruyendo más vidas. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos?, preguntó Eduardo, su voz firme. No podemos ir directamente a la policía. Ya sabemos que tienen a gente dentro. Necesitamos exponer esto al público, respondió Víctor, decidido. Pero no de cualquier manera. Si lo hacemos demasiado pronto, intentarán silenciarnos antes de que la verdad salga a la luz. Necesitamos pruebas irrefutables, algo tan contundente que ni siquiera sus influencias puedan detener. Elena asintió, sus ojos brillando con determinación. Hay más documentos que aún no hemos revisado. También conozco a una persona, un exmiembro de la organización que podría estar dispuesto a hablar.
Si logramos que testifique públicamente y juntamos todas las pruebas, podríamos hacer caer a esta red de una vez por todas. Víctor, aunque consciente de que se enfrentaban a enemigos formidables, no podía retroceder. Ahora sabían quiénes estaban detrás, y lo que estaba en juego era demasiado importante. Pero mientras planificaban su siguiente movimiento, sabían que cada paso debía ser meticulosamente calculado. El riesgo de cometer un error era demasiado alto, y cualquier paso en falso podría costarles la vida. Víctor y Elena habían pasado semanas rastreando documentos, buscando pistas y hablando con personas conectadas a la red de adopciones ilegales. Finalmente, consiguieron localizar lo que parecía ser el cuartel general de la organización, un antiguo edificio de oficinas en las afueras de la ciudad, escondido detrás de una fachada de corporación filantrópica. El plan era simple pero arriesgado. Infiltrarse en el edificio, reunir pruebas contundentes y luego escapar antes de ser detectados. Sin embargo, a medida que se acercaban al lugar, la tensión en el aire era palpable. Víctor no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de salir mal. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Elena, mientras ajustaba su chaqueta, observando las cámaras de seguridad que adornaban discretamente las esquinas del edificio. «Es ahora o nunca», respondió Víctor, su voz firme. «No podemos permitir que continúen. Si logramos entrar y obtener los documentos que necesitamos, podemos exponerlos». Ambos se movieron con cautela hacia una entrada lateral menos vigilada. A través de la investigación de Eduardo, habían conseguido los planos del edificio, lo que les permitía moverse sin ser vistos. Con cada paso, la adrenalina aumentaba, y el sonido de sus propios corazones latiendo en los oídos les recordaba lo peligrosos que eran esos momentos. Al entrar en el edificio, todo parecía salir según lo planeado. Los pasillos estaban vacíos, las oficinas desiertas, y en el sótano, encontraron un archivo repleto de documentos clasificados. Mientras revisaban frenéticamente los papeles, Elena levantó la vista, susurrando: «Aquí está. Las pruebas que necesitábamos. Hay nombres, fechas, todo». Pero en ese mismo instante, se escuchó un sonido que los paralizó. El eco de pasos rápidos resonando en el pasillo. Víctor y Elena intercambiaron una mirada, sabiendo que habían sido descubiertos. No tenían tiempo que perder. «¡Corre!», gritó Víctor, empujando a Elena hacia la salida de emergencia, pero ya era demasiado tarde. Un grupo de hombres armados apareció en la puerta, bloqueándoles el camino. «Sabíamos que vendrían», dijo uno de los hombres con una sonrisa cruel en el rostro, apuntando directamente a Víctor. Víctor reaccionó instintivamente, abalanzándose sobre Elena para protegerla mientras se escuchaban los primeros disparos. El sonido de las balas perforando las paredes y el mobiliario llenó el espacio. Lograron cubrirse detrás de una mesa volcada, pero sabían que no podían resistir por mucho tiempo. «Tenemos que salir de aquí», gritó Elena, buscando desesperadamente una vía de escape. Víctor miró alrededor, sus ojos fijos en una puerta trasera. «Por ahí. Ve tú primero, yo te cubro». Elena asintió, aunque dudaba en dejarlo solo. Sabía que no tenían otra opción. Se levantó y corrió hacia la puerta mientras Víctor se quedaba atrás, disparando con una pistola que había conseguido de uno de los guardias caídos. Cada disparo era una mezcla de miedo y determinación. Debía proteger a Elena, y por encima de todo, debía sobrevivir para salvar a Ana. Finalmente, ambos lograron salir del edificio, pero la emboscada no había terminado. Afuera, más hombres los esperaban. Sin embargo, la suerte estaba de su lado por ahora. Eduardo, que había quedado fuera en espera, apareció en el momento justo, chocando contra uno de los vehículos de los hombres armados con su propio coche, creando una distracción que les permitió huir. Víctor, Elena y Eduardo se alejaron rápidamente, sus corazones aún latiendo con fuerza por la adrenalina. Sabían que habían estado a segundos de no contarlo, pero también sabían que no podían detenerse. El enfrentamiento solo les había demostrado que estaban más cerca de la verdad de lo que pensaban. La organización no se detendría hasta silenciarlos. «Esto fue solo el comienzo», dijo Víctor, mirando a Elena, su voz aún temblando por la intensidad de los eventos. «Ahora saben que estamos aquí, pero no nos vamos a detener». Víctor sabía que estaban en peligro constante, pero no imaginaba lo rápido que la organización tomaría represalias. Apenas unos días después de la emboscada en el cuartel general, la situación dio un giro más oscuro e inesperado. Ana y él fueron secuestrados. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos.
Estaban escondidos en un refugio temporal cuando un grupo de hombres armados irrumpió, llevándolos a la fuerza mientras Elena y Eduardo quedaban incapacitados para defenderlos. Cuando Víctor despertó, estaba atado a una silla en una habitación fría y vacía. La luz tenue y el eco de gotas cayendo en la distancia daban al lugar una atmósfera inquietante. Frente a él, Ana, atada de la misma manera, lo miraba con miedo en sus ojos. Ambos sabían que estaban en manos de la organización, y que su futuro pendía de un hilo. Una puerta chirrió al abrirse, y un hombre de mediana edad, con una presencia escalofriante, entró lentamente. Su semblante era tranquilo, casi indiferente, lo que solo aumentaba la tensión. Víctor, dijo en un tono gélido, por fin nos volvemos a encontrar. Habría sido más fácil si te hubieras quedado en la oscuridad. Ahora nos has obligado a tomar medidas más drásticas. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Víctor, con la voz firme, pero con el temor creciendo en su interior. Sabía que estaban dispuestos a todo. El hombre sonrió ligeramente. Lo que queremos es simple, silencio. He cavado demasiado profundo en algo que no debías. Pero estamos dispuestos a ofrecerte una salida. Puedes desaparecer junto con Ana, o bien, podemos hacer que olvides todo, para siempre. El terror se apoderó de Ana, que comenzó a sollozar suavemente. Víctor sintió un nudo en el estómago. El hombre continuó, acercándose más a ellos, te haremos una propuesta. Puedes entregar a Ana, dejar que volvamos a tomar el control de su vida. La llevaremos a donde pertenece y te dejaremos en paz. O, podemos borrar tu memoria una vez más. Esta vez será definitivo. Nunca recordarás quién eres, ni quién fue ella. Víctor apretó los puños, luchando por mantener la compostura. Sabía lo que eso significaba. Podrían manipular su mente como lo habían hecho antes, borrar todo lo que era importante para él. Pero lo peor sería que Ana volvería a caer en las garras de aquellos que la habían torturado durante años. No podía permitirlo. ¿Y si me niego?, preguntó, su mirada desafiante. El hombre se inclinó hacia él, sus ojos fríos fijos en los de Víctor. Entonces ambos desaparecerán. Nadie sabrá lo que les pasó, y su vida, tal como la conocen, habrá terminado. El tiempo parecía detenerse. Víctor miró a Ana, que estaba aterrorizada, sus ojos rogando por una solución. Era un momento decisivo. Si se sacrificaba, Ana tendría una oportunidad de escapar. Pero si no lo hacía, ambos quedarían atrapados en ese infierno para siempre. La tensión en el aire era insoportable. Víctor sabía que no tenía muchas opciones. Los recuerdos de todo lo que había pasado con Ana, la verdad que había desenterrado, y la promesa de protegerla, todo giraba en su mente. Finalmente, tomó aire y, con la voz quebrada pero decidida, dijo, llévenme a mí. Déjenla ir. Ella no tiene la culpa de nada. El hombre sonrió levemente, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Sabía que tomarías la decisión correcta. Luego, hizo un gesto a los hombres armados, que se acercaron a Víctor, preparándose para llevarlo a otro cuarto. Víctor estaba a punto de ser llevado a otra habitación, cuando Ana, con un destello de determinación en sus ojos, gritó, espera. Todos en la sala se detuvieron y la miraron, sorprendidos. Ana, hasta ese momento aterrorizada y sumisa, parecía haber recordado algo importante. Sé cómo salir de aquí, susurró Ana con la voz temblorosa pero firme, mirando a Víctor directamente a los ojos. Víctor, con la respiración entrecortada por la adrenalina, asintió ligeramente, dándole a entender que la seguiría. El hombre que los había estado interrogando frunció el ceño, desconcertado por la súbita confianza de Ana. ¿Qué estás diciendo, niña? No hay salida para ti, dijo con voz fría. Pero Ana lo ignoró. En su mente, fragmentos de sus recuerdos suprimidos empezaban a emerger, imágenes vagas pero poderosas de los pasillos que alguna vez había recorrido, de las puertas ocultas que había visto mientras estaba cautiva. Sabía que tenía que actuar rápido. Por allí, señaló discretamente a Víctor hacia una pequeña puerta al final del corredor que había detrás de ellos. Era una puerta de mantenimiento que los hombres armados no parecían haber notado. Víctor aprovechó el momento de distracción, lanzándose hacia los guardias con una fuerza renovada. El caos estalló cuando golpeó a uno de ellos, arrebatándole su arma y disparando hacia el otro, mientras Ana corría hacia la puerta, abriéndola con manos temblorosas pero decididas. «Vamos, rápido», gritó Ana, mientras Víctor se unía a ella, corriendo hacia la salida con todo lo que tenía.
Atravesaron pasillos oscuros y estrechos, escuchando los gritos y pasos apresurados de los hombres que los perseguían. El miedo latía en sus corazones, pero la voluntad de sobrevivir era más fuerte. Ana guiaba el camino con una sorprendente certeza, como si cada paso fuera un recuerdo que volvía a su mente en ese preciso instante. Salieron por una escalera de emergencia que los llevó a un nivel inferior, donde una puerta que Ana recordaba haber visto durante sus días de cautiverio estaba entreabierta. La cruzaron y se encontraron en un túnel largo y angosto, mal iluminado, que parecía conducir hacia los sótanos del complejo. «Ellos saben dónde estamos, tenemos que apurarnos», exclamó Víctor, sintiendo la presión del tiempo en cada segundo que pasaba. El túnel se extendía interminablemente, pero sabían que era su única salida. Detrás de ellos, el eco de los pasos se hacía más fuerte. No había margen para errores. Ana, ahora completamente consciente de lo que estaba en juego, apretó la mano de Víctor, jalándolo para que no se detuviera. «Por aquí», gritó, doblando una esquina, justo cuando las balas empezaron a rebotar en las paredes de cemento a su alrededor. El sonido era ensordecedor, pero la adrenalina en sus cuerpos los impulsaba hacia adelante, sin detenerse. Finalmente, divisaron una luz al final del túnel. Era una salida de servicio que llevaba a un bosque denso, oculto del mundo exterior. La libertad estaba a solo unos pasos, pero los hombres de la organización estaban cada vez más cerca. Víctor y Ana se lanzaron hacia la salida, sintiendo el aire frío de la noche golpear sus rostros cuando finalmente salieron al exterior. Sin mirar atrás, corrieron hacia el bosque, adentrándose entre los árboles, donde la oscuridad y la espesura podrían ofrecerles un respiro de sus perseguidores. Los gritos de los hombres armados se desvanecían a medida que se internaban más y más en el bosque. Ana, respirando con dificultad, se detuvo por un momento, mirando a Víctor con una mezcla de miedo y alivio. «Lo logramos, por ahora», dijo, con un susurro entrecortado. Víctor asintió, sabiendo que habían ganado una pequeña batalla, pero que la guerra estaba lejos de terminar. Sabía que tenían que seguir adelante, encontrar un lugar seguro, y sobre todo, idear un plan para poner fin a la organización que no se detendría hasta verlos destruidos. Después de escapar por poco con vida, Víctor y Ana se refugiaron en un lugar seguro, donde pasaron semanas recuperándose y preparando su próximo movimiento. Gracias a los documentos que lograron rescatar y a la información crucial que Ana había recuperado de su memoria, Víctor finalmente tenía pruebas suficientes para exponer a la organización. Sabía que solo un golpe contundente y público podría desmantelar la red criminal que había arruinado tantas vidas. Con la ayuda de Eduardo y Elena, organizaron una conferencia de prensa global. Víctor, consciente de los riesgos, decidió que la única forma de garantizar su seguridad y la de Ana era revelar toda la verdad al mundo de una vez. Los documentos incriminatorios se habían distribuido entre varios periodistas de confianza en diferentes países, asegurando que, si algo salía mal, la información vería la luz de todos modos. El día de la conferencia, Víctor se preparó en la sala de un hotel de lujo, donde se había convocado a la prensa internacional. A pesar de la tensión en el aire, se sentía decidido y seguro de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que este era su momento para cambiar el curso de los acontecimientos. Ana, sentada a su lado, lo miró con ojos llenos de confianza y gratitud. «Estaremos bien», Víctor, le dijo suavemente. «Ellos no pueden ganar si todo el mundo conoce la verdad». Víctor asintió, inspirando profundamente antes de levantarse. «Esto es por ti, por todos los que han sufrido a manos de esa organización. Hoy, ponemos fin a todo esto». Cuando entraron en la sala de conferencias, el bullicio de los periodistas, cámaras y luces llenaba el espacio. Víctor caminó hacia el podio con pasos firmes, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A su lado, los monitores proyectaban imágenes de los documentos, nombres de las personas involucradas y pruebas irrefutables de los crímenes cometidos. Tomó el micrófono, y el silencio cayó sobre la sala. «Damas y caballeros, lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre nuestra comprensión de la corrupción y el abuso de poder en nuestras instituciones. Hoy, revelo la existencia de una red criminal que ha manipulado y destruido la vida de niños inocentes y familias enteras, todo bajo la fachada de la filantropía y las adopciones». Con cada palabra, Víctor describió cómo la organización había operado durante años, utilizando organizaciones benéficas como pantalla para sus oscuros experimentos psicológicos y tráfico de niños. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, mientras las pantallas mostraban los rostros de los involucrados, empresarios, políticos y líderes de alto nivel que habían protegido y financiado estas actividades.
Hoy, presentamos pruebas irrefutables que llevarán a la justicia a aquellos que creyeron que estaban por encima de la ley. No permitiremos que estas atrocidades continúen. Exigimos que todos los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. La reacción fue inmediata y explosiva. Los teléfonos de los periodistas comenzaron a sonar, con noticias de arrestos en todo el mundo. La sociedad quedó conmocionada al descubrir la magnitud de los crímenes y la identidad de los perpetradores. En cuestión de horas, la red comenzó a desmoronarse. Las autoridades, bajo la presión de la opinión pública y con las pruebas en mano, actuaron con rapidez para detener a los involucrados. Víctor miró a Ana mientras el caos se desataba a su alrededor, sintiendo una oleada de alivio. Habían ganado una batalla crucial, pero en su interior sabía que aún había asuntos pendientes, sombras que debían ser disipadas por completo. Con la red criminal desmantelada y los responsables en prisión, la vida de Víctor y Ana comenzó a cambiar de manera irrevocable. La oscuridad que los había perseguido durante tanto tiempo finalmente se desvanecía, y con ella, surgía una nueva oportunidad de empezar de nuevo. La verdad, que tanto habían luchado por revelar, había sido escuchada por el mundo, y aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, ambos sabían que el futuro les ofrecía la posibilidad de sanar. Después de semanas de procesos legales y burocráticos, Víctor pudo hacer algo que, en el fondo de su corazón, siempre había deseado: adoptar oficialmente a Ana. Esta vez, no había secretos, ni manipulaciones, ni amenazas de por medio. Era una decisión tomada con amor y sinceridad, y ambos sabían que se pertenecían el uno al otro de una manera que iba más allá de la simple adopción. Eran familia. La ceremonia fue discreta, alejada de las cámaras y del público. Solo unos pocos amigos cercanos, como Elena y Eduardo, estuvieron presentes para compartir ese momento con ellos. Cuando el juez pronunció la adopción oficial, Víctor sintió una emoción abrumadora. Miró a Ana, quien ahora sonreía de verdad, por primera vez en mucho tiempo, y supo que todo lo que habían pasado había valido la pena. Ahora somos oficialmente padre e hija, dijo Víctor suavemente, tomando la mano de Ana mientras salían del juzgado. Ana lo miró con ojos llenos de gratitud y alegría. Siempre lo hemos sido, respondió ella con una sonrisa tímida, pero sincera. Solo que ahora el mundo lo sabe. Víctor soltó una risa suave, sintiendo que una gran carga había sido levantada de sus hombros. El pasado finalmente quedaba atrás, y por primera vez en mucho tiempo, se permitía mirar hacia el futuro con esperanza. En los meses siguientes, Víctor y Ana se mudaron a una casa más modesta, lejos del bullicio de la ciudad y de las miradas curiosas. Allí, rodeados de naturaleza y tranquilidad, comenzaron a construir una vida juntos. Víctor dejó atrás su carrera en los negocios para dedicar más tiempo a Ana y a su bienestar. Se centró en proyectos de caridad y en ayudar a otras víctimas de la red criminal, usando su experiencia para prevenir que otros pasaran por lo mismo. Ana, por su parte, comenzó a florecer. Con el apoyo de Víctor y de Elena, que continuó siendo su psicóloga y amiga cercana, empezó a reconstruir su vida. Fue a la escuela por primera vez, hizo nuevos amigos y poco a poco, los recuerdos oscuros fueron quedando relegados a un lugar lejano. Aunque nunca olvidaría lo que vivió, ahora tenía el espacio y el amor necesarios para curarse. Una tarde, mientras paseaban por el bosque cerca de su nueva casa, Ana miró a Víctor y le dijo: «Gracias por no rendirte conmigo. Por darme un hogar». Víctor, emocionado, se detuvo y se inclinó hacia ella. «Gracias a ti, Ana. Me has dado una razón para seguir adelante, para ser mejor cada día. Eres mi familia, y siempre lo serás». El viento susurraba suavemente entre los árboles mientras ambos caminaban juntos, dejando atrás el dolor y abrazando el futuro que habían construido con esfuerzo y amor. Habían encontrado lo que tanto buscaban: paz, redención y, finalmente, un verdadero hogar. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.